buenos días, Uchi, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno. Javier, buenos días a todos y a todas. Señores, la victoria de Emmanuel Macron en Francia es un respiro para Francia, para Europa y para el mundo. Sí. Una victoria amplia, más que convincente. Ya con el 100% de los votos contados, es 66-34. 66-34. Óigame. 22 puntos de ventaja. Sí. Una victoria amplísima. Pero las cosas no son tan sencillas como esa proporción holgada. Porque esa es la elección presidencial. No es como aquí, que hay un arrastre. Y el sistema de Francia consiste en que, por ejemplo, ayer se votó por el presidente, pero en junio, el mes que viene, son entonces las legislativas. Y resulta que el presidente Macron no tiene partido prácticamente. Él tiene un movimiento que él fundó hace un año, en marcha. Pero él no tiene partido, y ahí las estructuras partidarias dominan con mucho más propiedad el asunto de los candidatos locales. Sí. Y todas esas cosas, porque el movimiento de Macron todavía no tiene experiencia, no ha tenido tiempo de organizarse como lo están los partidos tradicionales, que quedaron fuera los dos. Los dos quedaron fuera, sí, en la primera vuelta. Los republicanos conservadores y los socialistas. En el suelo, pero en el suelo. Y sobre todo los socialistas. Sí. Después de el gobierno de Hollande, que ha sido uno de los más impopulares en la historia reciente de Francia. Bueno, ahora, ¿qué ha pasado en Francia? Pero, ojo, hay que decir que son tan importantes esta legislativa porque a veces uno desde este tipo de democracia no se da cuenta. No solo por el hecho de que sean elecciones separadas, sino por la importancia que tienen los parlamentos en Europa y en el caso específico de Francia, ahí te bloquean de verdad cualquier iniciativa o cualquier política del presidente de este país. Pero no es que eso es ese tipo de democracia. La democracia es así. Lo que pasa es que aquí tenemos una cosa muy diferente. Bueno, tenemos es decir, aquí el que gana se hace dueño de todo. Claro. Ya, pero el nivel de presidencialismo, por ejemplo, en América Latina y específicamente en la República Dominicana, impiden ver la importancia que tienen los congresos en una democracia donde efectivamente los poderes funcionan. Y mira que por eso es muy importante estas legislativas que se van a dar en Francia ahora. Nosotros no tenemos oposición en el país porque no la tenemos en el Congreso. Fíjense ustedes que los principales partidos de la oposición, ¿a quiénes postulan? Habla Peralta, a ese tipo de gente. Tienen gente valiosa, como la tiene el partido oficial también, que tiene gente correcta, decente, honrada, buenos legisladores, pero esos son los menos. Esos son los menos. Entonces, bueno, ¿qué sucede? Que esto desinfla el populismo simplista, xenófobo, ultraderechista. Es la derrota de Marine Le Pen y el Frente Nacional, pero ojo, sufrió una amplia derrota, pero para el Frente Nacional y Marine Le Pen es un éxito. Es la más alta votación que haya logrado jamás la derecha, la ultraderecha, mejor dicho, en Francia. Y el referente anterior, la vez anterior que ese partido fue a una segunda vuelta, fue el papá de Marine Le Pen, Jean-Marie Le Pen, que se enfrentó a Valéry Giscard d'Estaing y perdió 82-8. Ella obtuvo, es decir,
ese 32%, ¿cómo es? 34%, ese 34% cuadruplica la votación anterior que había tenido ese partido hace muchos años, cuando su papá obtuvo el 8%, que fue aplastado, ¿verdad? Usted dirá, bueno, 66 a 34 es aplastada. Sí, pero aplastada con 4 veces más votos que como aplastaron a su papá. Entonces, eso es un partido formado y que explota los simplismos, como todos los demagogos, como todos los xenófobos que se presentan como ultranacionalistas. Eso es lo que hacen, a eso se dedican. Fíjense lo que sucede. Para un pueblo frustrado por diferentes motivos, es muy cómodo que le digan que la culpa la tiene gente de otro lugar. Es decir, todos los problemas que nosotros tenemos no son culpa de nosotros, son de unos extranjeros que vienen aquí. Entonces vamos a cortarle el pescuezo a otros extranjeros, vamos a sacarlos de aquí, vamos a meterlos presos, en fin, vamos a perseguirlos. Y con eso resolvemos todos nuestros problemas. ¿En serio? Es decir, y es verdad que los problemas que tiene Estados Unidos son por culpa de los mexicanos o de los dominicanos o de cualquier inmigrante. Y es cierto que los problemas que tenemos nosotros son culpa de los haitianos. ¿Y quiénes han ido a buscar a los haitianos allá para traerlos a trabajar aquí? No son los dominicanos, o los gobiernos dominicanos y las grandes empresas dominicanas. Ahí están los contratos que hicieron con las dictaduras haitianas los diferentes gobiernos dominicanos. Trujillo, Balaguer, el PRD, como lo hemos dicho anteriormente aquí, el presidente del Tribunal Constitucional, Milton Ray Guevara, negoció la contratación de 48,000 haitianos y le pagó. Él fue a Puerto Príncipe, no vino Jean-Claude Duvalier aquí a negociarlo, no, él lo negoció con Duvalier en Puerto Príncipe, no en Santo Domingo, y fue a llevarle el dinero o el trato que consignaba cuánto se pagaba por cada trabajador haitiano. Solamente el doctor Ray Guevara trajo 48,000 haitianos al país, que son muchos, pero en la época eran no muchos, ¿no? Era una barbaridad de gente. Sí. Para la época, pero una barbaridad de gente. Entonces, los problemas nuestros, la corrupción sobre todo y la impunidad, es muy fácil hacer política diciendo la culpa de todo la tienen los haitianos o todos los extranjeros, todos los inmigrantes. La culpa de los problemas de Estados Unidos no la tienen los inmigrantes dominicanos, ni la culpa de los problemas de Puerto Rico, que está en bancarrota, no la tienen los trabajadores dominicanos. No. Lo que pasa es que es muy fácil decirle a los boricuas, fuera los dominicanos, como he visto yo los letreros, que duele ver eso. Los he visto en Aguadilla. Fuera los dominicanos. Letreros en las paredes. La culpa de lo que le sucede a Puerto Rico no la tienen los dominicanos. Son gente buscando oportunidades que no encuentran en su país. Lo mismo que le sucede a los haitianos que vienen para acá, lo que le sucede a los dominicanos que van a Puerto Rico y que van a muchos otros lugares. A Nueva York, a Massachusetts, a Providence, a Miami, a Barcelona, en fin. A donde quiera que la gente busca la manera de emigrar para encontrar más oportunidades que lo que encuentran aquí. Entonces, ese tipo de cosas es la que manipulan individuos como Donald Trump y como la señora Marine Le Pen. Ahora, en esas legislativas, las estructuras partidarias pueden sacar
y seguramente van a sacar más proporción que lo que lograron en las presidenciales. Y eso puede complicarle las cosas a Macron para gobernar. Hay un sólido grupo de izquierda, el que encabezó Mélenchon, que ordenó la abstención, y por eso fue récord la abstención en estas elecciones. Fue alta, casi un 25, creo. Sí. Que eso en Francia, aquí es normal una abstención de cerca del 50%. Bueno, aquí es como 30 la abstención. Sí. En Estados Unidos es 50. En Estados Unidos es 50. Sí. Aquí Pero en Francia no es así. Sin embargo, en estas elecciones presidenciales fue de un 25 aproximadamente, lo cual es mucho. Y eso obviamente obedece a que Mélenchon llamó a la abstención, y recordemos que él obtuvo el tercer lugar con 19,5%, es decir, casi una quinta parte de los votos. Sí. Y eso representa entre 6 y 7 millones de votantes. Entonces ya veremos. Es decir, hay muchas expectativas. Desde ayer mismo, tras conocerse los resultados, hicieron encuestas para las legislativas, y ya hay lucha por eso. Sí. La misma Marine Le Pen inmediatamente reconoció el triunfo. Dijo que ellos ya están trabajando de cara a esas elecciones. A esas elecciones. Óyeme, sí. Bueno, hay una cosa que queda clara, y es que el pueblo francés quiere cambios, rechaza la política y los políticos tradicionales. Creo que fue importante que Macron haya hecho una lectura de esta situación. Sí. Y lo que uno espera es, tal y como lo conversábamos con Delia Blanco, que Macron tenga la capacidad de mantener esos niveles de diálogo y de articulación de las distintas visiones políticas más allá de este proceso electoral, y que eso se traduzca en diálogo y negociaciones con los demás partidos que van a estar representados en el Congreso, sobre todo la fuerza vinculada al Partido Socialista y al Partido Republicano, al Partido Conservador aquí en Francia, en función de estos proyectos que tendrían que tener en cuenta esos desafíos que actualmente tiene Francia, que tiene la Unión Europea en términos generales. Uchi, tenemos que hacer una... No, te quería decir antes de que nos vayamos, que no lo va a tener fácil Macron, porque muchos de sus votos, la gran mayoría de los votos, son prestados, no son votos suyos. Así. Vamos a ver hasta dónde esos votantes siguen, porque mucha gente votó por Macron para cerrarle el paso a Marine Le Pen. Sí. Y hicieron muy bien. Si hubiera ganado Marine Le Pen, eso decretaba, señores, la destrucción de la Unión Europea. El triunfo de Macron preserva la Unión Europea. Ya lo dijo inmediatamente, ¿verdad? Ahora, él va a tener que dar una demostración de capacidad para que esos franceses, que para cerrarle el paso a Marine Le Pen y ante el descrédito de los partidos tradicionales votaron por él, para mantenerlos. Para mantenerlos y sobre todo para sortear las aguas profundas y convulsas del Congreso francés. Así es. Que eso no es fácil. Ojalá demuestre esa capacidad. Y finalmente, algunos consideran que él puede hacerlo porque es un hombre que rompe esquemas. Prueba al canto. Él tiene 39 años, en diciembre cumple 40. Su esposa tiene 64 años. Brigitte, la señora Brigitte Macron,
tiene 64 años, él tiene 40, que va a cumplir ahora. Entonces, a él le han preguntado sobre eso en entrevista, y él dijo que esa diferencia no la mencionaría nadie si fuera al revés, si fuera él que le llevara 20 años a su esposa. 24 es que ella le lleva. 24 años. Entonces, y él dice que eso es misoginia, es decir, actitudes contra la mujer. Sí. Y dice él que la gente no puede aceptar algo sincero y único. Y él se muestra que la ama mucho, ¿eh? Sí. Ella fue su profesora cuando él tenía 16 años, ella tenía como 38. Sí, así mismo era 16 a 38. Y él se enamoró de ella. Ella, cuando eso, era una señora casada con 3 hijos, que tienen edades aproximadas a la de él, los hijos de ella. Sí. Y bueno, él se fue a París, ella se quedó en su pueblo, después se divorció y después se reunieron ya el adulto y se enamoraron. O él siguió enamorado de ella. Enamorado, entonces, según algunos reportes, incluso desde jovencito, 17, 18 años, le dijo que esa era la mujer que él quería para casarse. Sí, así es. Y luego se juntaron. Y déjame que decirte, rompe esquema. Sí, pero además tuvo capacidad para que la familia de ella lo aceptara. Sus hijos, que son más o menos de su edad, le dicen papá. Y lo quieren. Y bueno, hicieron campaña, se fajaron a hacer campaña por él, y sus nietos también lo ven como su abuelo. Y él dice que él viaja con su esposa, que la ama, que es una persona especial y todo eso. Y ella le ha acompañado en todo este proceso Sí. de elecciones muy de cerca, ¿no? Y ha estado presente en las actividades, en todas las actividades políticas, y se habla de que es una de sus asesoras principales en términos políticos también. Así que interesante. Romper esquema, eso no es nuevo para Emmanuel Macron. Vamos a hacer una pausa. Ya está con nosotros el senador del Partido de la Liberación Dominicana y miembro de la comisión bicameral que estudia los proyectos de leyes de partidos políticos, la reforma del régimen electoral, José Rafael Vargas. Con él precisamente vamos a conversar de estos temas tan importantes para la democracia electoral en nuestro país. Y en una segunda entrevista hablaremos de la película premiada internacionalmente, Carpinteros. Está con nosotros su director, José María Cabral. Y vamos a conocer a 2 de sus actores, que son 2 agentes penitenciarios. Así es, que también estarán con nosotros en nuestra entrevista. Volvemos en breve.